Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a continuar. Diplomado Formación Profesional en Tutoría Tanatológica. Sesión 4, módulo 4. Hablar con el paciente y la familia del diagnóstico y pronóstico. Un tema capital de nuestro trabajo porque nos vamos a enfrentar a cómo tenemos que decirle a la familia qué es lo que está sucediendo, al paciente obviamente, y cómo vamos a manejar las reacciones de todo tipo ante estas situaciones, sobre todo cuando hablamos de muy malos pronósticos, de diagnósticos muy difíciles de aceptar. En México tenemos un serio problema educativo, lo hemos discutido y acreditado. Entonces, la muerte en un hospital e incluso en casa se considera como una falla médica, una falla en la atención. La educación del paciente, la familia y la buena comunicación entre el personal y el paciente tranquiliza, reduce los temores, minimiza el dolor y el sufrimiento, y nuestro trabajo es hacer que esta comunicación sea lo mejor posible, y esto va a repercutir en que la familia y el paciente tomen mejores decisiones. ¿Qué sucede muy a menudo cuando a una persona le dicen, le dan un diagnóstico de cáncer en etapas avanzadas? Lo primero que hace, esto lo podríamos ver a lo mejor como una defensa natural, es negar esta situación. Lo que ya no es tan natural es salir inmediatamente a buscar alternativas, y las personas u otros médicos le dicen que no, el diagnóstico se confirma, y siguen buscando y siguen buscando y siguen buscando. Hay personas que tienen recursos económicos suficientes, gastan toneladas de dinero en tratar de salvarse de una situación cuando lo que está sucediendo es que no están aceptando el diagnóstico o el pronóstico, y esto nos va a ocasionar muchísimos problemas. Los pacientes en cuidados paliativos experimentan miedo al dolor. Yo creo que cualquier ser humano experimenta miedo al dolor, miedo a perder la dignidad, que es una de las cosas que más nos deben preocupar en el trabajo tanatológico formal. Se experimenta un terrible miedo al abandono, a la soledad y sobre todo a lo desconocido, lo que viene después de esto. El miedo a lo desconocido siempre tiene fundamento en el miedo a lo conocido. Sabemos que hay pacientes que son abandonados en hospitales, que son abandonados en asilos, en la calle, y esto ocasiona muchísimo miedo cuando es uno mismo el que se está enfrentando a estas situaciones, y ahí es en donde tenemos que entender qué suscitó este abandono, por qué esta persona de repente se encuentra sola, de repente se encuentra desamparada de todo su grupo familiar, o por qué tiene ese miedo a encontrarse en una situación como tal. A veces tenemos pacientes en los hospitales que por alguna extraña razón no fue el familiar ese día a verlo, y lo primero que se les viene a la mente es que ya los dejaron ahí abandonados y que ya nunca van a regresar, y eso no ocasiona miedo. Lo que sigue ocasiona terror, y hay gente que sufre de verdad porque no fueron a visitarlo ese día, o porque nadie habló, el personal de enfermería le preguntan, oiga, ¿no se comunicaron mis familiares o alguien? No hubo ninguna llamada, y esto ocasiona unos verdaderos problemas emocionales que tenemos que tener la capacidad para aliviar esa tensión, ese estrés, y ese es parte de nuestro trabajo. ¿Qué podemos hacer? Hablar con el paciente sobre sus deseos, escuchar atentamente qué es lo que nos está diciendo, por qué nos lo está diciendo. Nosotros evidentemente no conocemos toda la historia de esa persona, de esa familia, pero por algo el paciente nos está expresando este temor al abandono, pues no lo sacó de la nada, tiene que tener algún motivo, y al escucharlo y al entenderlo podemos tranquilizarlo, porque podríamos verlo directamente de la fuente. ¿De dónde tiene usted el temor a ser abandonada o abandonado?
Pues porque creo que no fui mala madre, y de ahí podemos tener un punto de partida para analizar esa relación y tranquilizarle en la medida de lo posible, haciéndole ver las buenas acciones, haciéndole ver otras situaciones que generalmente se pasan por alto cuando uno está en un estado de trastorno emocional, por eso se llama trastorno. Establecer una relación de confianza con el paciente y con la familia es lo primero y más importante. Tiene que saber la persona, las personas que pueden confiar en nosotros, que estamos debidamente preparados, que tenemos los elementos suficientes para brindar apoyo y somos personas dignas de confianza. La confianza, a diferencia del respeto, la confianza sí se gana. La confianza es algo que nosotros vamos generando en las personas a través de nuestras actitudes, a través de cómo platicamos, a través de lo que demostramos, y nos vamos acreditando como personas que merecemos la confianza de los otros. Esto no es gratis, esto es un trabajo que se tiene que hacer, y en nuestra relación de tutoría tanatológica es el punto de partida de todo lo que vamos a lograr. Si la persona no nos tiene confianza, nosotros no generamos confianza, definitivamente no va a haber hacia dónde avanzar. Nombrar a una persona, además del paciente, para la toma de decisiones es importantísimo. Saber que alguien de la familia esté a cargo no solo nos tranquiliza a nosotros, tranquiliza mucho al paciente y le da a esta persona un elemento también de confianza. Obtener las impresiones e ideas generales sobre los deseos del paciente y las inquietudes de la familia nos va a permitir trabajar sobre los orígenes de cualquier tipo de trastorno. Hay que ir siempre más allá de las frases prefabricadas. Eso no solo no es ético, habla de una persona poco sensible, una persona poco preparada o mal preparada, que no tiene la inteligencia suficiente para escuchar y para decirle a las personas no lo que quieren escuchar, sino lo que es mejor saber. Hay cosas que es mejor no saber en ese momento y hay cosas que es importante saber. Entonces, evite eso de andar sondeando a las personas, de andar pescando ideas y peor tantito, de andarse fusilando frases totalmente fuera de contexto, porque lo leí en un libro de Pablo Coelho y me pareció muy bonito ese razonamiento, y ya sé, lo voy a aplicar con este paciente, con esta familia. Eso no se hace, es muy poco ético y es muy extremadamente deshonesto. Entonces, al escuchar, nosotros vamos a generar los comentarios, vamos a generar lo que la persona necesita de nosotros, que es, al final de cuentas, apoyo para salir ella, la persona, adelante con sus emociones y con sus sentimientos. Vamos a ir despejando del camino para que esa persona vaya resolviendo sus dudas, vaya resolviendo sus temores y se vaya sintiendo cada vez más tranquila de lo que está sucediendo y vaya aceptando de mejor manera, porque esto nos va a llevar a que la persona actúe positivamente, proactivamente en el cuidado de sí misma o de su familiar. Clarificar el diagnóstico y el pronóstico es nuestro segundo paso. 2, o sea, hablar, sea directo, directa, sea realista, atenta y empática. Eso es sumamente importante. Una cosa es, el hecho de ser realista no quiere decir que no seamos empáticos. Somos realistas, entendemos perfectamente bien, no imitamos lo que siente la persona, sabemos lo que debe sentir estar frente a un diagnóstico terminal o frente a un pronóstico muy malo de la enfermedad. Entonces somos empáticos, aunque siempre somos realistas. Ser sincero es indispensable. Considere que todo lo que usted diga es doloroso. Entonces, una cosa es ser sincero y otra muy diferente es ser indolente. No sea indolente. Es decir,
mida sus palabras. Sin disfrazarlo, puede uno ser perfectamente claro, sin necesidad de aventarle a una persona una especie de bolas de hielo o de fuego a la cara. Tiene uno que ser coherente con lo que dice, cuidar las palabras para que la otra persona entienda lo que le estamos diciendo y no se sienta agredida y no se sienta frente a alguien a quien simplemente no le importa un bledo lo que está viviendo o lo que está sucediendo. Hay que utilizar un lenguaje cotidiano simple, un lenguaje cotidiano que las personas entiendan, no porque las tratemos como tontas, sino porque es nuestro deber que todo quede perfectamente claro. A veces hablamos de cierta forma que parece ser que nos estamos refiriendo o estamos relacionándonos con un niño de 3 años. No es la intención ofender a nadie, y mucho menos en su inteligencia. La intención es que quede perfectamente claro lo que estamos comunicando, que la persona sepa cuáles son sus opciones, cuál es el pronóstico, cuál es todo esto. Esto generalmente lo va a hacer el médico, la médico tratante. Ellos son los que se van a encargar y nosotros vamos a respetar esa información, y cuando el paciente tenga dudas vamos a poder estudiar y aclarar que lo que su médico está diciendo es lo que tiene que hacer. Nosotros nos encargamos de la parte emocional y de cómo esas noticias, de cómo esos tratamientos, de cómo esos pronósticos van a afectarle emocionalmente y cómo vamos a ayudar a salir de ese meollo emocional. Tenemos que facilitar la discusión abierta. Esto sí nos corresponde, la discusión con la familia, la discusión con las personas que le rodean, y el intercambio de ideas, de impresiones, que nadie se quede nada guardado, es parte de nuestro trabajo. Esas cositas que se van guardando, esos pequeños comentaritos que aparentemente no tenían ningún impacto, pueden convertirse en verdaderos problemas que van desde falta de ánimo, desde una culpa que crece y crece, porque yo había visto algo, porque yo pensé en algo y nunca me atreví a decirlo, o nunca se me dio la palabra para decirlo. Entonces nosotros tenemos que fomentar que las personas expresen, así sea lo más tonto para ellos, tienen que expresar lo que sienten. Reconocer y tener presente que la muerte está llamando a la puerta, y eso también es sumamente difícil. Obvio, no se los decimos con esas palabras, no le decimos, pues, ¿qué cree usted? Ya está a punto de fallecer. No, tratamos de ser un tanto más humanos al momento de esto, y vamos a ir preparando poco a poco a las personas para que vayan ellos mismos aceptando esta realidad y vayan trabajando en consecuencia de esa aceptación. Desarrollamos junto con el paciente un plan de tratamiento o de cuidados, y ese es ya, ahora sí, el meollo de nuestro trabajo de tutoría tanatológica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a proporcionar orientación para comprender las opciones médicas. Le vamos a decir a la persona: pregunte, insista, investigue, pero formalmente. Nosotros estamos ahí para ayudar en esos sentidos. A veces vamos a tener que hablar con personas del área médica, con los médicos tratantes, estar ahí, decir, no se entiende claramente esto, no se entiende lo otro. No es que sea uno metiche, es que está uno procurando el mejor entendimiento de la familia. Hacer las recomendaciones, nunca imponemos nada sobre el tratamiento apropiado. No somos personas que den órdenes al paciente, somos quienes canalizamos las decisiones del paciente hacia lo que ellos mismos expresan es lo mejor, pero a veces las personas expresan sus deseos y temen no ser escuchadas, o definitivamente no son escuchadas, y es ahí en donde intervenimos nosotros. Su mamá está diciendo esto, ¿usted qué está entendiendo? Yo entiendo esto. No. Otra vez, aclare usted lo que está diciendo, porque su hija, su hijo, su esposo, su esposa están diciendo que usted está diciendo algo que no está diciendo. Parece trabalenguas, más o menos lo es, pero tenemos que aprender a acostumbrarnos a esa situación. Tenemos que
traducir a veces sin meter palabras en la boca de ninguna de las dos partes. Tenemos que ayudarles a entenderse correctamente. Exactamente lo que usted está diciendo debe ser exactamente lo que el otro está entendiendo. No hay medias tintas. Desarrollamos con el paciente una cultura de confianza familiar, una cultura de expresión familiar, una cultura de respeto familiar. Todas estas son importantísimas y ahora sí proponemos nuestro plan de cuidados paliativos oportunos dentro de nuestras limitaciones profesionales. Hablamos con el paciente, ya nos toca hablar con el paciente, sin miedo, eso es importante, no tener miedo. Tenemos que hablar siempre con la verdad y siempre de manera objetiva. Quiere decir que sé exactamente lo que está sucediendo y no pierdo de vista eso que está sucediendo. Soy objetivo. 2. Durante este primer paso es importantísimo designar a una persona, además del paciente, para tomar decisiones. Algunas preguntas útiles para conocer la voluntad del paciente son: usted ha dicho que no quiere sufrir. ¿Qué tipo de sufrimiento o de qué tipo de sufrimiento está hablando? ¿Qué es lo que más le preocupa sobre el sufrimiento? Si este es físico, si es emocional, si es espiritual, si es mental. ¿Qué considera usted es el sufrimiento? Me ha comentado que no quiere ser una carga para su familia. ¿Qué quiere decir con carga para su familia? ¿Qué le gustaría que su familia hiciera por usted? ¿Qué le gustaría que no hicieran por usted? Hay personas que, por ejemplo, tienen un miedo increíble a ser tocados por otros y en esto incluimos, por ejemplo, bañarlos. Hay una situación de vergüenza increíble al ver el cuerpo o al sentirse desnudo frente a alguien, y más que ese alguien, mi hijo, mi hija, sea quien me tenga que bañar, la persona en ese acto que el otro puede estar haciendo sin el menor problema, pero puede perder toda la dignidad. Entonces tenemos que entender bien. ¿Prefiere usted que lo bañe un profesional de enfermería, un profesional del cuidado de pacientes? ¿Prefiere usted bañarse solo, brindándole todas las facilidades? En fin, escuchar otra vez. Dice que no quiere que lo mantengan como un vegetal. ¿Qué significa eso para usted? ¿Por qué considera que sería un vegetal y qué cree que va a pasar con su vida si usted pierde la conciencia y el control de su cuerpo y de su mente? ¿Qué le preocupa de ese aspecto? Toda esa información nosotros la vamos a decir delante de la familia si es posible. Si no es posible, tenemos que escuchar perfectamente, tomar anotaciones discretamente. No vamos a estar frente al paciente escribiendo, tomando anotaciones discretamente, mentales o grabando tal vez, y decirle a la familia: esto es lo que su familiar quiere, esto es lo que su papá, su hermano, su mamá, su hijo quieren de usted. Quieren que lo trate con dignidad, quieren que lo bañen con respeto, o no quiere que lo bañen, quiere que le den de comer, que lo incluyan en las actividades o que no lo incluyan en las actividades, que respeten su espacio, en fin, ese es nuestro trabajo. Hablar del diagnóstico y el pronóstico. Cuando no existen opciones terapéuticas viables, el médico debe reconocer esto con franqueza y compasión. Tiene que decirle: esto es una situación así como tal. Generalmente se utiliza la palabra pronóstico reservado para no decir que esta situación está muy mal, y tenemos que entender aquí un poquito a los pacientes. Pasa muy a menudo que la gente toma palabras que dicen los profesionales de la salud para utilizarlas en su contra. Cuando el médico o la médica dicen va a estar todo bien, eso se lo toman como si yo estuviera garantizando que va a estar todo bien, y después me demandan porque yo no hice lo que dije que tenía que hacer. Hay que tener mucho cuidado. Vivimos en un medio también muy complicado en ese sentido, en el que los pacientes pues no necesariamente son las mejores personas
en tanto a no buscar provecho de nuestras debilidades. Entonces, por mucho que estemos haciendo un trabajo con un enfoque humanista, también tenemos que tomar en cuenta que no todas las personas son siempre las más honestas. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Identificar los objetivos, la voluntad del paciente, que el médico hable perfectamente claro, que no se ande con rodeos. Cuando los pacientes son conscientes de su pronóstico, tienden a sobreestimar su supervivencia, entonces muchas veces empiezan a hacer cosas que no deben hacer porque creen que ya se van a morir o viceversa. Creen que no se van a morir y esto también es parte de lo que nos corresponde hacer, darle la dimensión correcta al diagnóstico y al pronóstico, que quede otra vez perfectamente claro qué es lo que está sucediendo. ¿Me puede explicar lo que ha entendido? ¿Puede decirme usted con sus propias palabras en qué consiste la enfermedad? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cuál es la indicación de los médicos? ¿Cuáles son las indicaciones terapéuticas? ¿Qué es lo que se espera de la familia? ¿Qué se espera del paciente? Todas estas preguntas están encaminadas a dejar en la persona la conciencia de que es quien está hablando, de que ha entendido y ha respondido a estas preguntas, por muy difíciles que sean. Es muy importante que siempre estemos de acuerdo y hagamos las cosas que puedan ayudar al paciente. El acuerdo es lo más importante en nuestra relación tanatológica. Estar de acuerdo con la familia, estar de acuerdo con el paciente, significa que podemos actuar libremente porque ya nos hemos puesto de acuerdo, porque ya hay un contrato verbal, ya hay una honorabilidad ahí y vamos a seguir los deseos tanto de la familia como del paciente. ¿Cómo quiere pasar su tiempo restante? Parece ser una pregunta medio rara, lo es, excepto para nosotros. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Quiere usted estar en su casa? ¿Quiere usted estar en un hospital? ¿Quiere estar en una institución especializada de cuidados paliativos? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Cómo prefiere pasar sus últimos días? ¿Cómo prefiere vivir su enfermedad? La enfermedad no se muere, la enfermedad se vive. Todo en la vida se vive y todos tenemos esta dignidad. Dignidad quiere decir que la persona, el ser humano, tiene la capacidad de decidir libremente sobre sí mismo. Eso, en palabras de Kant, la dignidad, lo que nos hace diferentes de las cosas es que los seres humanos tenemos dignidad, que es la capacidad de decidir para nuestra propia vida lo que consideramos mejor para nuestra propia vida. Así es que cuando le quitamos a una persona la dignidad, también le estamos quitando, o principalmente le estamos quitando, la capacidad de decidir por sí misma. Conclusión: la tanatología es un estudio humano. Se trata de lo mejor para una persona que vive, no para una persona que muere. Otra vez. La tanatología se trata de hacer lo mejor para una persona que vive y no para una persona que muere. Aquí no hay muriéndose, aquí hay viviendo mis últimos días, no muriéndome lentamente. Nosotros actuamos en la vida, tanto del paciente como de la familia. Nuestra prioridad es que el paciente viva lo que le resta de vida de la mejor manera, que la familia viva posterior a su pérdida de la mejor manera. No hay un tal como te estoy ayudando a morir. No, estoy procurando tu mejor vida. Eso grábenselo y quítense esa idea absurda. Quién sabe quién dijo y se tomó como una ley hace mucho tiempo. Es una idea totalmente inhumanizada, totalmente absurda, aquella que reza que nosotros ayudamos a morir. No, ayudamos a vivir. Apoyamos para que las personas vivan lo mejor posible, lo que les resta de vida, a pesar de lo que la vida les ha traído.
Pues espero que este video sea de utilidad, les agradezco mucho la atención.